A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un hombre que a lo largo de toda su vida buscó de manera incesante su verdadera vocación. Quiso ser maestro de escuela y enseñaba gratis a cambio de alojamiento y alimentación. Un día, el director de la escuela le pidió convertirse en cobrador de las pensiones a los alumnos. Entonces le respondió: Los niños son muy pobres, señor director. Comparto a veces con ellos mi comida para que no se desmayen en clase. ¿Cómo podría cobrarles un centavo? En ese momento, abandonó el cargo. Ese maestro sensible se llamaba Vincent Van Gogh. Y a lo largo de su vida quiso ser minero, predicador religioso, vendedor de galería. Y al final, el mundo lo conoció como un gran pintor. Van Gogh descubrió su brillante condición de genio a los 30 años. Y en los últimos 9 años de su vida, alcanzó a pintar más de 800 cuadros. A pesar de su talento, Van Gogh siempre vivió en la más dolorosa pobreza. Y esto parece imposible. Van Gogh vendió decenas de lienzos con sus obras para que otros pintores, repintando sobre ellos, los volvieran a utilizar. Así vendió varios paquetes de 10 cuadros a $1 cada uno, es decir, a 10 centavos de franco cada cuadro. Hoy, en el mundo, de los 10 cuadros más costosos que en los últimos años se han vendido, 6 pertenecen a Van Gogh. Van Gogh, además de gran genio de la pintura y de ser un hombre con vocación de santo, fue profeta a su manera. En una carta a su hermano decía: Yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta de que tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Han pasado muchos años y hoy nos damos cuenta de su valor, maestro Van Gogh. Gracias por sus colores, por los soles, por los hombres y las mujeres humildes que pintó. Gracias por sus zapatos viejos, por sus campos de trigo, por sus noches estrelladas. Gracias por haber nacido un 30 de marzo de 1853. Gracias y feliz cumpleaños, maestro. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Más de 18,000 celulares fueron robados durante el año 2021. Se preparan ajustes en las tasas de interés de préstamos hipotecarios. Jorge Yunda cesa funcionarios de la alcaldía de Quito. Salinas restringirá acceso a playas durante el feriado. Informe semanal de Ecuador Verifica. Segmento de opinión. Tiempos de reflexión y análisis. Informe incompleto. Gobierno y seguridad social. En política internacional, cuellos de botella. Y en editoriales, Martín Payares. Yunda podría terminar como Correa. Oscar Vela, el nulo. Iván Ulchurlazo tiktokea y da un paseo a Arauz. Noticias del día con Carla Sánchez. Más de 18,000 celulares fueron robados durante el 2021. En el 2020 se reportaron 17,680 smartphones robados, según la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel. Pero esta situación cambia tras el desconfinamiento. Así, hasta el 22 de marzo de 2021 se han reportado 18,285 teléfonos robados, una cifra que evidencia un alza con respecto a 2020. Pese a que un celular haya sido robado, hay maneras de desbloquear el dispositivo de forma ilegal. Para esto, los usuarios pagan desde $20. El 60% de los teléfonos inteligentes en Ecuador no está empadronado y esto dificulta el bloqueo virtual de los dispositivos. Por ello, la Policía Nacional y Arcotel intensifican esfuerzos para ubicar y desarticular a las denominadas cachinerías. Estos son lugares donde clonan o duplican el código MEI. Mientras que el MEI es un código de 15 dígitos que tienen todos los teléfonos, son prácticamente la huella dactilar del dispositivo. Dentro de este código se encuentra el modelo, año y otros datos.
Se preparan ajustes en las tasas de interés de préstamos hipotecarios. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, tiene previsto aprobar en 2 semanas una nueva reforma. Se trata de un reajuste de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. La forma apunta a facilitar el acceso a los préstamos hipotecarios y para afiliados y jubilados del Instituto de Seguridad Social IES. Con el nuevo manual de crédito del BIES, la tasa de interés para los hipotecarios no estará sujeta al avalúo del inmueble como se hace actualmente, más bien será fijada según el monto de crédito solicitado, independientemente del costo de la vivienda, departamento o terreno. La tasa de interés está atada únicamente a la necesidad de financiamiento y a la capacidad del pago del cliente y no al costo total de la vivienda, que está atado al avalúo comercial, argumenta en primicias el subgerente de BIES, Freddy Monge. El BIES tiene 2 categorías para establecer las tasas de interés en los préstamos hipotecarios. La primera de 5,99% en inmueble que tiene un valor comercial de $90.000 y la segunda que va desde el 6,99% en inmuebles cuyo valor comercial supera los $90.001. Si el costo de la vivienda aumenta, la tasa de interés será mayor. Jorge Yunda cesa a funcionarios de la Alcaldía de Quito. A través de una carta se definió la separación de 3 funcionarios de la Alcaldía de Quito y se aceptó la renuncia de un secretario municipal. En el texto se dispone remover de su cargo a Cintia Puga, quien labora en el despacho de la alcaldía, con la partida de un funcionario directivo 3. En la misma se solicita terminar la relación laboral con efecto inmediato. Igual medida ha dispuesto Yunda para Cristian Ácaro, quien tenía la misma partida en el despacho de la alcaldía, y para Carlos Poma, quien era director metropolitano de informática. Además, en la carta Yunda acepta la renuncia de Diego Jara, quien se desempeñaba como secretario de Cultura, y encarga esas funciones a Diego Carrera. En el documento se agrega que en relación con el director metropolitano de informática, la designación corresponderá con el administrador general. La salida de los funcionarios se produce en medio de una polémica a raíz de la publicación de conversaciones de WhatsApp con el hijo del alcalde, Sebastián Yunda. Habría mantenido con funcionarios incluso para solicitar pruebas COVID. Salinas restringirá acceso a playas en el feriado. La Alcaldía de Salinas, a través del Comité de Operaciones de Emergencia COE Cantonal, anunció las medidas que se aplicarán para el feriado de Semana Santa. El alcalde Daniel Cisneros informó que el nuevo horario de apertura de las playas en Salinas será desde las 8 horas hasta las 15 horas del 2 al 4 de abril. En ese mismo periodo se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en minimercados, depósitos, licoreras, tiendas y restaurantes a partir de las 20 horas. Tampoco se permitirá a las personas que ingieran alcohol en espacios públicos. En el caso de los restaurantes y establecimientos de alimentos, el COE cantonal estableció que se elabore hasta las 0 horas en los 3 días de asueto. Esta semana Ecuador Verifica constató que Andrés Arauz sí trabajó en el Banco Central entre 2006 y 2020. El ahora candidato entró al Banco Central en julio de 2006 y terminó sus funciones en noviembre de 2007. Volvió a la institución entre 2009 y 2011, luego ocupó otros cargos públicos hasta 2017 y en ese año se reincorporó a la institución como consultor bancario. El Banco Central informó que la institución compró su renuncia en mayo de 2020. También en el debate presidencial, Guillermo Lasso afirmó que cada año se gradúan 300.000 bachilleres en Ecuador y solo hay 90.000 cupos en la universidad. El número de bachilleres graduados es correcto, pero la cifra de los cupos para el ingreso a las universidades es errada. La CENESID ofertó en el primer semestre de 2020 110.516 cupos y 105.613 cupos para el segundo semestre. En redes sociales circuló una imagen con una frase que dice: "Es preferible un banquero a un narcosocialista", y se le atribuye a Yacu Pérez. La declaración es falsa, ya que Pérez ha manifestado públicamente su apoyo al voto nulo para la segunda vuelta.
En Ecuador Chequea desmentimos un mensaje que circula por WhatsApp y alertaba que desde el 23 de marzo al 3 de abril habrá un pico de contagio del coronavirus. La información es falsa y el mismo mensaje ya circuló en 2020. Además, se difundió información sobre un supuesto cambio de horario en el toque de queda a nivel nacional. Esta información también es falsa, pues al momento no rige esa medida en el país. Encuentra más detalles en la página de Ecuador Verifica y Ecuador Chequea y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar semana a semana a ustedes siguiendo los noticieros de Telesucesos. Hoy queremos hablar de tiempos de reflexión, tiempos de análisis, que ha sido la tónica de estos meses, cuando estamos cerca de elecciones, cuando la pandemia cada vez genera más problemas. Hemos visto la decisión del COE nacional la noche del día domingo, que vuelve a generar nuevas restricciones tanto en playas como en movilidad o venta de licores. Pensamos que debemos aprender todos a cuidarnos y a protegernos. Al mismo tiempo, guardar este fin de semana de Semana Santa, fin de semana de reflexión profunda, como nos dicen las escrituras, como nos dicen las tradiciones del Ecuador. Y para quienes son creyentes son momentos muy particulares, sobre todo cuando estamos a una semana de ir a votar. Ustedes vieron el debate presidencial, debate criticado por unos, alabado por otros. Lo importante era que el debate se lleve a cabo, que los dos candidatos finalistas para la segunda vuelta, luego más de 30 años, se sienten frente a frente. El último debate que habíamos visto en segunda vuelta era de Borja y León Febres Cordero. En este caso vimos el de Arauz con Lasso. Se sienten, hagan sus propuestas, ellos analicen cuál es lo que el pueblo ecuatoriano y sus votantes deben conocer. Mostrar una serie de elementos que nos permitirán analizar quién efectivamente puede realizar los cambios que ofrece, quién nos puede dar estabilidad como país, quién nos puede entregar posibilidades de crecimiento, de mantener la dolarización, de garantizar educación, de garantizar un plan real de vacunación. Vemos lo que está pasando en el mundo. Chile tiene ya el 20% de la población vacunada. Es un hito no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. ¿Qué pasa con nosotros en nuestro país? Todavía hay largas colas, espera, angustia, inscribirnos a través de formularios para saber cuándo nuestros padres o abuelos podrán recibir la vacuna tan esperada. Así es que veamos proyección de país, hacia dónde queremos vernos de aquí a 5 años, hacia dónde queremos ver a nuestros hijos, quienes están terminando colegio, terminando universidad, qué posibilidades de empleo reales tiene un país en donde hay demasiada inseguridad. Así es que reflexionemos. Por una parte, cómo cuidarnos en tiempos de pandemia, cómo evitar contagiarnos, cómo evitar pasar el virus. Hay muchísimas problemáticas. Los datos son realmente preocupantes cuando los medios nacionales nos dicen que 20 personas están muriendo al día en el Ecuador por temas de COVID. Los contagios cada vez son mayores. Por más restricciones que pongan, depende de cada ciudadano, de cada familia, de cada persona el cuidarse. Y por otro lado, el reflexionar por las próximas elecciones. ¿Qué queremos? Democracia, libertad, posibilidades de crecimiento. Todos queremos que nuestros sueños se conviertan en realidades, que los sueños de nuestros hijos, de nuestros nietos, se puedan convertir en realidades y sean personas que puedan aportar, trabajar y salir adelante. Así es que Semana Santa, tiempo de reflexión, tiempo de análisis y tiempo de ver hacia dónde queremos proyectarnos como sociedad, como país y
primordialmente como familias y seres humanos, como ecuatorianos que somos todos nosotros. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una semana más. Estimados ecuatorianos, con profunda preocupación he analizado y leído este informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia respecto a los hechos ocurridos en octubre, entre el 3 y el 16 de octubre del 2019. Digo con preocupación porque he podido constatar de que la imparcialidad que debe de adornar un informe de este tipo, pues ha sido enterrada. La impunidad sigue siendo el factor preponderante en este tipo de documentos y de análisis, en donde prima sobre todo la ideología, el posicionamiento político, antes que la verdad de los hechos. Un informe completamente incompleto, un informe sesgado, parcializado, que lo único que trata de hacer es fraccionar más a la sociedad ecuatoriana. Analiza una sola parte este informe y se toman versiones solo de los supuestos agredidos, pero no se toman versiones de las florícolas, de los empresarios, no se toman versiones tampoco de las mujeres policías vejadas sexualmente, abusadas, no se toman versiones de los policías que fueron humillados, de las Fuerzas Armadas que también fueron afectadas directamente. Solo se recurre a las personas que supuestamente fueron agredidas por la fuerza pública. Se habla aquí de que existió un conflicto, una guerra de posiciones. Qué desconocimiento total de los términos empleados. Se habla de que existió una violación permanente de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Lo grave de esta situación, señores, es que para que exista un crimen de lesa humanidad tienen que recurrirse a dos factores importantes. El primero, dice textualmente, los crímenes de lesa humanidad son una de las siguientes 11 conductas, y está en el mismo informe, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático. Consulten, señores, qué es un ataque generalizado o sistemático. Para que se dé un ataque generalizado quiere decir que toda la fuerza pública estuvo actuando contra un enemigo. Y eso no fue así. Eso no fue así, señores. Segundo, al hablar de que es sistemático, quiere decir que existió una planificación para esa acción. Aquí lo que recordamos los ecuatorianos es que fue al revés. ¿Quién atacó la seguridad de los ecuatorianos? ¿Quién atacó verdaderamente la tranquilidad de los ecuatorianos? ¿Quién destruyó gran parte de la infraestructura de desarrollo del pueblo ecuatoriano? No fueron las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, señores. Fueron un sinnúmero de organizaciones que, cobijadas bajo una resistencia pacífica, entre comillas, porque de pacífica no tuvo nada, fueron los que originaron estos desmanes. Y la fuerza pública, de acuerdo a lo que dice el artículo 158 de la Constitución, establece con claridad que esas Fuerzas Armadas y esa Policía Nacional tienen que ser los garantes de los derechos y libertades de ese pueblo. Derechos y libertades que estaban siendo afectadas por un grupo de sedición urbana que estaba tratando de causar el caos y la intranquilidad dentro de los ecuatorianos. ¿O no recordamos, distinguidos amigos, esos pronunciamientos del señor Vargas, del señor Issa,
que llamaban al desconocimiento de la autoridad gubernamental y pedían a las Fuerzas Armadas que desconozcan al presidente de la República. ¿No recordamos nosotros acaso que desde el exterior se motivaba permanentemente a estas hordas a que saquen al presidente de la República, que la democracia quede por el piso y que tratemos de reconstituir el Estado para que vengan otros que ya estuvieron a tratar, según ellos, de cambiar el escenario nacional? Este informe, señores, que habla de destrucción sistemática de las instalaciones del Estado ecuatoriano, pues. Porque aquí no se dice en este informe, señores, sobre la afectación que tuvo la población con relación al corte de servicios básicos. Tampoco se habla del corte de los pozos petroleros, de la producción petrolera, ni de las comunicaciones que tenía el país. Aquí no se habla nada de eso. Aquí no se habla tampoco del ataque hacia la producción nacional. No se recoge el informe de los diferentes organismos gremiales de la producción nacional, en donde detallan las pérdidas cuantiosas que tuvimos que afrontar los ecuatorianos por este tipo de situaciones. Este informe, señores, amañado, fraccionado, parcializado, lo único que pretende, a mi criterio, es, en estas épocas de campaña, abonar a una candidatura, a mi criterio, que vejó y maltrató a esa misma sociedad, que trató por todos los mecanismos de imponer el totalitarismo en el país y así generar una crisis social. Al margen de todas estas cosas, distinguidos amigos, además de ser un informe completamente incompleto, además de no centrarse en la realidad de los hechos, además de no reconocer que existieron un sinnúmero de violaciones del resto de ecuatorianos, el informe solo trata de defender a los que agredieron al pueblo ecuatoriano. Y creo que este mamotreto llamado Informe de la Comisión Especial para la Verdad debería de botarse en un tacho de basura, porque cuando verdaderamente exista un informe transparente, deberían estar todas las partes involucradas en la elaboración de ese informe. No solo una parte sectaria, una parte de la izquierda radical, una parte del socialismo del siglo XXI, a la que pertenecen gran parte de las personas que están haciendo el informe. Entonces, ¿cómo queremos nosotros reconstruir un país? ¿En base a mentiras? Pueden haber existido violaciones, señores. Nadie dice que no. Pero hay que hacer una investigación transparente. Y no ampararse en un informe y decir, señores, que la fiscalía investigue. Hay que hacer los informes en forma transparente y profesional. No se puede hablar, por otro lado, de una guerra de posiciones. Eso, señores, no existe. Lo que se tiene que hablar, y se tiene que hablar claro y fuerte, es sobre la estrategia de la guerra molecular disipada que se emplearon en el país para fraccionar a la fuerza pública, destruir sus sistemas.
se debe de hablar también sobre la estrategia del manual Black Bloc para atacar a la fuerza pública. De esas cosas se tiene que hablar en ese informe. Y también, si han existido excesos, hay que investigarlos, indudablemente. Aquí no estamos para defender a nadie. Pero tampoco vamos a permitir que bajo el seudónimo de la Defensoría del Pueblo, que se supone que es un organismo para defender a los ecuatorianos, a todos, no solo los que son de izquierda, señor, no solo los que tienen la bandera roja con un símbolo por ahí medio chistoso, son los que tienen que ser defendidos. Todos los ecuatorianos debemos ser defendidos. Pero no con el sectarismo, no con la ideología que ustedes pretenden manejarlo. Por eso es que causa indignación en los ecuatorianos, en las instituciones, que este mamotreto trate de reflejar un problema que se dio en la sociedad ecuatoriana y un problema en el cual hasta el día de hoy no existen responsables de las acciones de violencia contra los ecuatorianos. Saludos cordiales a la audiencia. El tema de hoy del noticiero es el gobierno y la seguridad social. El día viernes anterior, 26 de marzo del presente año, a las 19 horas, manteniendo las normas de bioseguridad o las políticas de bioseguridad de ir con mascarilla, establecer el distanciamiento, etcétera, tuvimos una reunión con el doctor Alfredo Borrero, candidato a la presidencia de la República, en la papeleta con el señor Guillermo Lasso Mendoza, candidato a la presidencia de la República. En esa reunión nos supo manifestar el doctor Borrero de que él tenía el encargo del señor Guillermo Lasso, que en caso de llegar a la presidencia de la República, él como médico se encargaría de la política de la salud y también lo relacionado con el seguro social. Ante ello, luego de una amplia plática, se llegó al acuerdo de que se conforme una comisión. Él planteó de que se conforme una comisión para impulsar la reforma al seguro social, bajo el principio de que el seguro social es un seguro que corresponde a los afiliados bajo relación de dependencia laboral y también a los jubilados, a los afiliados pasivos, porque ellos también han aportado o aportaron para sostener las prestaciones del seguro social 30 años, 35 años, 40 años. Entonces, bajo ese concepto de que los trabajadores bajo relación de dependencia laboral y afiliados por cuenta propia o afiliados voluntarios aportan al seguro social, como digo, por 30, 35, 40 años, es para recibir a cambio sus prestaciones. Bueno, en el diálogo nos supo decir, se debe conformar una comisión, hay que conformar una comisión obviamente donde esté integrado personas que conozcan la salud, en este caso los médicos formados en políticas públicas en el ámbito de la salud, en gestión también de la salud, también estén allí abogados, economistas, especialistas en seguros sociales, es decir, la conformación de una comisión multidisciplinaria en el manejo del seguro social. Ante ello nosotros le dijimos que sí, que le vamos a presentar un proyecto de reforma que tenga los ejes fundamentales de la reforma. ¿Cuál deberían ser esos ejes fundamentales de la reforma? Que el seguro social obligatorio tenga ley propia y que sea manejado por los afiliados y jubilados. Nosotros hemos propuesto que allí deben estar dos afiliados que representen a los activos, es decir, 2 representantes de los afiliados activos, que son aproximadamente cerca de 3 millones y que ellos son los que sostienen las prestaciones del seguro social, incluido el pago de la pensión jubilar. Y hay más o menos 550,000 jubilados, ¿no? Entonces, que ellos tengan un representante. Estos 2 representantes de los afiliados y de los jubilados elegidos mediante elección, mediante padrón, en forma secreta, en forma directa, en forma universal por parte de los afiliados y también por parte de los jubilados en lo que corresponde. 2 afiliados activos y 1 de los jubilados, con sus respectivos alternos y bajo el cumplimiento de requisitos que es fundamental que deben tener.
También en el caso de los empleadores debe haber un representante de los empleadores elegido asimismo mediante padrón. Son 463,000 empleadores aproximadamente afiliados al Seguro Social. Bueno, ellos que también elijan mediante padrón en forma directa al representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES. Y el representante del sector público, de los empleadores del sector público, que debe ser designado por el Ministerio del Trabajo, porque él es el que maneja la política laboral. Bueno, nosotros hemos dicho que así debe estar conformada el directorio y el Consejo Directivo del Seguro Social Obligatorio, y luego, a futuro, ese Consejo Directivo debe ser mediante un estudio integral el que debe presentar una reforma integral a lo que es el manejo del Seguro Social. También se le dijo al señor doctor Borrero, en la reunión del 26 de marzo, del viernes pasado, reunión que se llevó a cabo a las 7 de la noche en el sector de la Villa Flora, un barrio muy importante de la ciudad de Quito, que está ubicado en el sur de la ciudad. También se le dijo de que el Seguro Social Campesino debe tener una ley propia. Es un seguro que depende del subsidio estatal y por lo tanto debe ser manejado en forma autónoma e independiente de lo que es el Seguro Social, ¿ya? Y allí debe haber una representación regional del Seguro Social Campesino, de la Amazonía, de la Sierra, de la región costa, incluido la región insular de Galápagos. Así debe ser la representación del Seguro Social Campesino, de sus afiliados, uno por cada región. Y obviamente del gobierno, un representante del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y alguien más para que sea el responsable del manejo del Seguro Social. Alguien más, me refiero, del sector público del gobierno. Así debe ser la reforma que debe impulsarse en lo que es la reestructura de los seguros sociales. También debe haber un seguro social estatal donde estén las personas que demandan del Estado la prestación de salud, jefas de hogar, personas que sufren enfermedades catastróficas y personas que sufren discapacidades. Un seguro social estatal que cubra esa prestación, la prestación de salud, en donde estén también las trabajadoras del hogar no remuneradas. Entonces, un seguro social estatal que tiene que tener financiamiento y que debe manejarse en función de un cálculo actuarial. Esos son los ejes de la reforma que hay que impulsar a la seguridad social en el Ecuador. Amigas y amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Global Hoy con Alan Catey. Cuellos de botella. La globalización no es un fenómeno reciente. De hecho, hace 501 años más o menos zarpaba del puerto de Sanlúcar de Barrameda la expedición de Fernando de Magallanes que buscaba por primera vez circunnavegar el globo. Los motivos que animaron a la corona española a financiar la expedición eran esencialmente económicos. El descubrimiento de América en 1492, si bien había develado un nuevo continente y un nuevo mundo, este no era en ese momento el objeto de deseo del naciente imperio español. Las tierras de las especias, de la pimienta, del clavo, seguían siendo el objetivo, el premio gordo, el santo grial de los comerciantes españoles y europeos. Portugal se les había adelantado en varias décadas y tenía muy bien establecida y controlada la ruta a las Indias Orientales, bordeando la costa sur de África y cruzando el Océano Índico. Magallanes estaba convencido de que, al igual que en África, al sur del continente americano, del nuevo continente, habría también un paso que le permitiera llegar del Atlántico al Pacífico. Tenía razón. Y la expedición culminó esta larga singladura. 3 años más tarde, al llegar a su puerto de origen, una de las 5 naves, la única de las 5 naves que habían partido, la nave Victoria, ya no a cargo de Magallanes, que había muerto en un confuso combate en Filipinas, sino de su segundo, el marino vasco Juan Sebastián Elcano. Por primera vez, un navío había logrado regresar a su puerto tras circunnavegar el globo. De hecho, la noción de globo es el punto de partida de las varias globalizaciones que el mundo ha vivido desde entonces. Europa toma la delantera en los ámbitos científicos y tecnológicos y es en ella donde se produce la revolución industrial que determina un cambio en los modos de producción decisivo.
Inglaterra, Francia, parte de Europa Central y del Norte, son el escenario de esta revolución. Y el efecto principal es el enorme aumento en la productividad que la mecanización produce, multiplicando muchas veces las limitadas capacidades que anteriormente estaban en manos de artesanos. Simultáneamente crece también la demanda de materias primas y con ella la búsqueda de territorios donde obtenerlas y de paso donde eventualmente vender esa gran producción de que la fábrica era capaz. Europa se lanza a la conquista del mundo en un ejercicio de colonialismo que recién culmina casi 500 años después. Durante este periodo, la hegemonía de Europa, en la cual debemos incluir a sus estados derivados, Estados Unidos y Australia principalmente, se vuelve abrumadora. Recién después de 1850, una potencia no europea surgirá alrededor de un esfuerzo nacional enorme como una sociedad industrial eficiente y productiva. Se trata, claro, del Japón, que en un muy breve periodo completa un proceso de industrialización muy notable, al punto que logra volverse una potencia hegemónica en Asia Oriental. Esa superioridad industrial respecto de su entorno geográfico inmediato propicia el lanzamiento de una campaña imperialista que los llevará en 1942 a las puertas de Australia y de la India, tras conquistar Corea, buena parte de China, el sudeste asiático y las islas de lo que hoy es Indonesia y Filipinas y parte de Nueva Guinea. El corazón de todo este gran proceso que estamos viendo, de esta globalización, sin duda alguna fue y sigue siendo el comercio, hoy en un grado inconcebible de volumen y complejidad respecto de aquellos primeros pasos del lejano siglo XVI. El desarrollo de ese comercio se produce esencialmente alrededor de la navegación. En un principio, en barcos de vela que hoy nos parecen ridículos por su fragilidad y lentitud. Más adelante con barcos de vapor a los que la tecnología, esta tecnología revolucionaria, aporta una autonomía y una confiabilidad superiores. Y el camino siguiente, que es el llegar a los buques modernos movidos por motores a diésel. Con la velocidad de los buques crece también su tamaño y vemos hoy estos supertanqueros capaces de llevar 500,000 toneladas de petróleo o buques cargueros que pueden transportar hasta 19,000 contenedores. Las rutas navales, eje vital del comercio, en un principio exigían largas jornadas de viaje, pues para ir de Europa a la India o al Pacífico Oriental, necesariamente debían pasar por el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, para luego cruzar el Océano Índico hasta la India y las Islas de las Especias primero, y luego a China y Japón. La alternativa de hacerlo por el Estrecho de Magallanes en el extremo sur de América resultaba mucho más larga y peligrosa. Y pronto se vio la conveniencia de acortar estos viajes a través de la construcción de canales en algunos puntos donde esto resultaba factible. A finales del siglo XIX y principios del XX se construyen dos de los más importantes que el mundo conoce: el de Panamá, que une al Atlántico y al Pacífico en el punto más estrecho de las Américas, y el de Suez, que permite navegar del Mediterráneo al Mar Rojo y de este al Océano Índico. La apertura del canal de Suez significó un ahorro de 10,000 kilómetros en la navegación necesaria para cubrir el viaje. Para la Inglaterra imperial de la época, esta ruta se volvió particularmente importante para sus intereses en Asia, sobre todo en la India, que se había constituido en la joya de la corona británica. Más adelante, y con la creciente influencia del petróleo como principal combustible en el mundo, la importancia del canal de Suez fue creciendo con los años, así como la influencia y la riqueza de los estados productores de la península arábiga. Hoy se estima que el 12% del comercio del mundo pasa por el estrecho canal. Por esta razón, el encallamiento de un enorme carguero de 400 metros de longitud ha sido tan importante noticia en los últimos días,
pues se ha interrumpido durante más de una semana el flujo de petróleo, materias primas y productos elaborados que por esta vía transitan diariamente. Se estima que las pérdidas causadas por este accidente en una semana se sitúan en el orden de los 10.000 millones de dólares. De alguna manera, esta circunstancia marca, momentáneamente al menos, unos límites naturales a la globalización al crearse estos cuellos de botella al comercio mundial, donde cualquier circunstancia, accidental o intencional, puede volverse el disruptor del mismo con gravísimas consecuencias para la economía mundial. Editorial con Carla Sánchez. Yunda podría terminar como Correa. Aunque haya salido hoy a decir en Ecuavisa, en un video, que no pone las manos al fuego siquiera por sus parientes más cercanos, lo cierto es que Jorge Yunda podría terminar carbonizado por los chats encontrados en el teléfono de su hijo Sebastián. El alcalde perfectamente podría ir a un proceso penal por delincuencia organizada similar al caso Sobornos, en el que el expresidente Rafael Correa y sus colaboradores más cercanos terminaron condenados a 8 años de prisión. El problemón en el que está metido el alcalde Yunda no se va a solucionar con lavarse las manos por lo hecho por su hijo, ni asegurando que él prohibió a sus funcionarios recibir llamadas de sus parientes, amigos y compadres. En realidad, todo lo que está en el teléfono incautado a su hijo por la Fiscalía y que fue publicado por 4P podría configurar un caso de delincuencia organizada en el que parecería como cabecilla. Tal cual como le ocurrió a Correa, por una razón, sin una inquistencia conociendo y en el poder suyo, Sebastián Yunda no hubiera podido convertir al municipio en un centro operativo para hacer negocios. Del contenido de los chats se desprende que su hijo cobraba comisiones, regalos y recibía depósitos de los empresarios a los que ayudaba para que se conecten con la administración municipal. Entre esas comisiones consta una de la constructora Genco, muy cercana al papá, con algo más de $30.000, así como otros depósitos de empresas chinas. Sebastián Yunda prácticamente desde que su papá asumió el cargo pedía a su secretaria y a otras funcionarias de la administración que atienda a empresarios interesados en vender cámaras de seguridad, bicicletas para el sistema de transporte público, terrenos municipales para hacer hoteles y aplicaciones para taxis, entre otros. Además, se apalancaba en ciertos empleados municipales para recomendar cargos, preguntar por el perfil de algún alto funcionario y a ver si ahí podía hacer negocios y hasta conseguir que sus amigos y socios se hicieran pruebas COVID compradas por el municipio. El caso de Sebastián Yunda, según agentes fiscales encargados de la investigación, se parece mucho al caso Sobornos. Ahí, como en este caso, los funcionarios allegados al jefe construyeron una organización criminal para cometer actos ilegales. Mi papá ya aprobó, o mi papá está de acuerdo. Son frases que se ven en los chats de Sebastián Yunda cuando pedía citas o contratos para sus amigos. Además, es lógico pensar que los empresarios citados se cochanchaban con Sebastián Yunda porque sabían que detrás suyo estaba el poder de su papá dentro del municipio. En los diálogos encontrados en su teléfono hay indicios de delitos que en conjunto configuran un caso de delincuencia organizada, peculado, cohecho, concusión, lavado de activos y tráfico de influencia. Eso deja sin piso político a Yunda. Precisamente hoy, el concejal Eduardo del Pozo le envió una carta en la que pide que se encargue de la alcaldía hasta que se ventile su caso porque es inaceptable que el nombre del ilustre municipio de Quito se vea manchado por actos de corrupción como tráfico de influencias, cohecho, peculado, cohesión, asociación ilícita y otros presuntos delitos en los cuales usted, familiares suyos y miembros de su administración aparentemente están inmersos. La concejal Luz Helena Coloma también envió una carta en ese sentido. Lo revelado ayer supera cualquier límite aceptable. Quito no merece esto. Usted debe renunciar por el bien de nuestra ciudad, le dice Coloma en su carta.
El concejal Bernardo Abad hizo un pedido similar en un mensaje de Twitter. Luego de que estalló el escándalo, Jorge Yunda parece estar en una total solemnidad política. Ni sus colaboradores, ni sus partidarios, ni el aparato de comunicación que normalmente ponen la cara por él, y en él están los periodistas que trabajan en las radios de su prioridad, con lo que han salido a defenderlo como en otras ocasiones, tampoco se han pronunciado con los cuadros del correísmo que le defendieron cuando estalló el escándalo de las pruebas chimbas para el COVID. Entre ellos el expresidente Rafael Correa, que ya se había solidarizado con Yunda en sus cuentas de redes sociales. 4P supo que dentro de la administración municipal existe un enorme desconcierto, al punto de que se evoca que Yunda podría renunciar y entregar el cargo a un concejal correísta. Es un hecho, sostienen las fuentes, que el martes durante la sesión del consejo se pedirá la renuncia del alcalde. ¿Intuye ya Yunda que el tema del teléfono de su hijo podría involucrarlo como el cabecilla de una estructura de delincuencia criminal? En Ecuavisa se deslindó lo que le digan y hayan hecho sus parientes, amigos o funcionarios. Además, pretendió defenderse con argumentos pueriles. Según dijo, está analizando el tema dentro de su familia y dijo que sabe que aquellas cosas que están en el teléfono de su hijo no son ciertas. Pero como si no fuera con él, dijo que si hay funcionarios que han participado serán separados. El nulo. A días de que se decida la elección del nuevo presidente de la República, ha aparecido de pronto el nulo como uno de los actores de la segunda vuelta. No me refiero al voto nulo, opción democrática que seguirá su suerte usual en estas instancias, sino más bien a la irrupción de un funcionario que ha pasado por su cargo de forma casi invisible e intrascendente, es decir, nulo por donde se lo quiera ver, y que ahora, antes de la votación decisiva, intentando congraciarse con algún líder o coideario suyo, ha presentado el informe falaz y tendencioso sobre los hechos vandálicos de octubre de 2019. El referido informe, emitido por la Defensoría del Pueblo a instancias de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, parte de varias premisas falsas que lo conducen inevitablemente a conclusiones erróneas. Dice el informe, por ejemplo, que la población civil fue atacada de forma generalizada y el gobierno justificó su accionar a través de un discurso que pretendió instalar en el imaginario social a posibles enemigos. Dice el documento que el gobierno desarrolló la idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países, y bajo esas premisas justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia. Y dice también haber encontrado indicios de delitos de lesa humanidad cometidos por parte de agentes estatales. Además de la proverbial ignorancia de los autores del informe sobre lo que se define como delitos de lesa humanidad, que son aquellos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, como los del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial o los gulag soviéticos de la era de Stalin. Llama la atención en este informe la negativa, eso sí, sistemática y ciega, del intento de golpe de Estado que se produjo aquellos días aprovechando la movilización de los indígenas. Obviamente lo que no se dice en lo referido informe, o según el caso solo se menciona de pasada, sin conclusiones, es que aquellos días de octubre se produjeron varios hechos salvajes de violencia instituida y por parte de infiltrados y también de líderes indígenas, políticos, de oposición y varios funcionarios políticos que en contra de la población en distintas ciudades del país, la interrupción del servicio de agua potable en Ambato, el intento de sabotaje del oleoducto, el secuestro de policías y periodistas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el incendio y destrucción del edificio de la Contraloría y de varios archivos de investigación y juzgamiento de funcionarios del régimen anterior, el abuso sexual de mujeres policías, el ataque y agresión con piedras y bombas caseras a miembros del orden que cumplían con su deber de proteger a la población de aquellos desmanes, agresiones y de la destrucción de bienes públicos y privados, entre muchas otras fechorías que el nulo ahora pretende ignorar, pues ha entrado de lleno en campaña. Lazo tiktokea y da un paseo a Arauz.
La contienda electoral se extiende cada día más en la era TikTok. Era inevitable. Y si bien Guillermo Lasso antes estaba renuente a usarla, ahora la red es su juguete nuevo, al igual al parecer que unos lentes de realidad virtual. ¿Compensa por el tiempo perdido? Hace rato tiene el doble de seguidores que Andrés Arauz, quien en cambio ha querido ser el candidato del amor, comprensión y ternura, pero en Spanglish. Más amor, menos hate es uno de sus hashtags más frecuentes en posts en los que baila chonera linda. Avisa que su familia crecerá y dice que está ready para el debate. Ya no es solo Herbas en su monopatín, ni Lucio con bazooka. Los dos finalistas aprendieron de ellos. TikTok los ha convertido en Peter Pan buscando la eterna juventud y haciendo lo que el voto joven exija. Y el nuevo aire de red llegó a la campaña de Lasso con Juan Mateo Zúñiga, jefe de campaña de Javier Herbas, quien se unió al equipo del candidato de Creo a finales de febrero. Se nota, su esfuerzo ha sido desmarcarse de la imagen anterior que enfatizaba un perfil con experiencia, viejo, con capacidad para cambiar. Lasso entró a TikTok el 25 de febrero. Ahora es más colorido y musical, hace chistes, actúa o lo intenta y aparece con gente joven. Los cortes de los videos son rápidos y dinámicos. Ya no solo sonríe, sino que ríe. Aprovecha del efecto blooper o tras cámaras de la red que genera una sensación de intimidad y espontaneidad. No es solo en la TV, sino que aparece improvisada, rápida e informal. En una mesa con mujeres indígenas, por ejemplo, bailan al ritmo de Claro Lleves, cuando él les pregunta si votarán por él. Como Arauz, Lasso incluye cada vez más Spanglish en TikTok. Ese video llegó a 1,8 millones de plays y consiguió 133.800 likes. En eso, Lasso desmiente de la campaña de Arauz con un billete, con un baile. Mira directo en la cámara y dirige la mano a la información que sale del texto. Así consiguió ser visto por 503.000 veces. Finalmente, el video guionizado y musicalizado según las tendencias, el coro "Oh no" de la canción Remember de Seamless Trendless. Él saca la billetera para pagar un sándwich y se da cuenta de que su billete de 20 fue robado. Se sugiere por Arauz, llegó a los 3.2 millones de vistas. Le ha dado resultados seguir las tendencias y aprender. El concepto era idéntico a uno de Javier Herbas en primera vuelta. Arauz también quiso ser parte del toque Herbas. Sumó a su campaña a Ricardo Castillo y Santiago Martínez, quienes colaboraron con el candidato de ID. Por su parte, insiste en 3 cosas: que ganó el debate, que se lleva muy bien con su esposa y que convoca a mucha gente con sus mítines. Ha usado TikTok como una pequeña ventana de su vida personal. Ahora, antes del debate, anunció que su esposa estaba embarazada. Sorpresivamente, dio menos rédito que otros. Ese video tiene 131.2 mil vistas, mientras que el video en el que baila chonera linda tiene 412.5 mil visitas. Merecido. Durante estos segundos mueve con el ritmo las caderas. En TikTok, Arauz parece por sobre todo con seguidores sin rabascal y sin correa. Es la red en la que no pelea tanto, sino que se viste para el debate, se teletransporta y participa de conversatorios con jóvenes, usando el hashtag Contigo con Todos. La paleta de colores no ha cambiado. Arauz es leal al naranja y al rosado. En esta red es menos agresivo que en Twitter o en Facebook. Sus ataques directos son reacciones a los de Lasso. Días después del video del billete, por ejemplo, publicó uno con la misma música, el coro o no de la canción de Remember de Silent Labs, mostrando cuánto cobran los cajeros de banco en Guayaquil por su uso. Con cortes de Arauz en el debate diciendo que la banca nunca pierde y la sonrisa incómoda de Lasso con filtro gris. Este video ha sacado 274.000 vistas, menos del 10% del que produjo Lasso. Ese patrón es general. Lasso, quien entró tarde a TikTok, parece en un momento con su elemento. Según la herramienta de analítica de redes Social Blade, tiene el doble de seguidores que Arauz. 307K versus 162.000.8K. Ya ha conseguido el doble de likes.
2.3M versus 1.5M. Y a diferencia de Lazo, Arauz no ha logrado llegar a los millones en muchos videos. Su video más visto, con 1,1 millones, es uno en el que reacciona al pronunciamiento de su rival y lo corrige. La red TikTok explotó durante el confinamiento de la pandemia. Se puso tan de moda en la primera vuelta que algunos candidatos incursionaron como nuevos novatos para atrapar parte del voto joven. Herbas lo hizo tan bien que lo llamaron incluso el candidato TikTok. Los dos finalistas vieron los resultados y se volvieron tiktokeros. Hasta ahora, paradójicamente, el que mejor lo ha hecho ha sido Lazo, el bloomer que empezó tarde. Peter Pan estaría orgulloso. No es centennial, pero aprende rápido. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.